4. Hobbes. Así como Grocio reaccionó contra las guerras de religión que abundaron en los países circunvecinos a su patria, Holanda, y resaltó la paz resultante de la neutralidad y tolerancia holandesas, Thomas Hobbes, nacido en Malmesbury en 1588 y muerto en Hardwick en 1679, reaccionó ante la larga guerra civil que azotó a su país, Inglaterra. Revisar Guy H. Sabine, obra citada, páginas 337 a 352. J. W. N. Watkins, Hobbes, N. M. Cranston, obra citada, páginas 53 a 61. L. Burns, Thomas Hobbes, en L. Stroh, J. Corpsey, obra citada, páginas 377 a 399. N. Bobbio, obra citada, páginas 95 a 107. Jane Bernhardt, Hobbes, México, Publicaciones Cruz, S.A., 1996. Nunca tuvo cargos políticos y fue protegido por la familia Cavendish. Hizo con ella algunos viajes al continente, donde conoció a Galileo, y estuvo sobre todo en Francia, donde conoció a Descartes y a Mersenne. Sus obras políticas más importantes fueron los Elements of Law Natural and Politic, que reúne dos escritos, Human Nature y The Corpore Politico, en 1640, El Decibe, 1642, y la edición inglesa del Leviatán, 1651. También escribió Behemoth, o Diálogo sobre las guerras civiles. Muy probablemente en la línea de Galileo y Descartes, sintió la necesidad del método geométrico, aunque él no lo aplicó a las ciencias exactas y naturales, sino a las ciencias sociales. Se aparta del método inductivo o empírico de su maestro Francis Bacon y adopta un método deductivo de tipo matemático. Es un mecanicismo, como el cartesiano, pero con cauces matemáticos, donde la idea de movimiento se aplica también a la política, y debe canalizarse con orden. Seguramente su experiencia en la guerra civil le hizo poner como idea central de su reflexión la necesidad de la paz y de la seguridad para una sociedad. Se aparta más que Grocio de la teología, y se acerca más a la ciencia en política, pero también se aparta de la moral y se centra más en la física. Dice Bobbio que el pensamiento político de todos los tiempos está dominado por dos grandes antítesis: opresión-libertad y anarquía-unidad. Hobbes pertenece decididamente a la facción de aquellos cuyo pensamiento político se inclina por la segunda antítesis. El ideal que defiende no es el de la libertad contra la opresión, sino el de la unidad contra la anarquía. Hobbes está obsesionado por la idea de la disolución de la autoridad, por el desorden que sigue a la libertad de disensión sobre lo justo y lo injusto, por la disgregación de la unidad del poder, destinada a producirse cuando se empieza a sostener que el poder ha de ser limitado. Dicho brevemente, por la anarquía, que es el regreso del hombre al estado de naturaleza. El mal al que más teme y contra el cual se siente llamado a erigir la suprema e insuperable defensa de su propio sistema filosófico, no es el de la opresión, que deriva del exceso de poder, sino de la inseguridad, que por el contrario deriva de la falta de poder. Ante todo, la inseguridad en la vida, que es el primum bonum, y luego la inseguridad de los bienes materiales, y finalmente también la inseguridad de aquella poca o mucha libertad que a un hombre se le ha concedido disfrutar en la sociedad. Revisar N. Bobbio,
Thomas Hobbes, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. Primera reimpresión, páginas 36 a 37. Debido a ello, uno de los temas en el que coinciden sus tres obras mencionadas es la condenación de las opiniones sediciosas a las que considera como el origen de los desórdenes intestinos, de las guerras civiles, y ya que los autores de estas opiniones son los filósofos, la filosofía sana debe ser el remedio de esos males. Asimismo, para que haya una filosofía exacta que evite estas discordias, se tiene que usar un método riguroso, el cual no es otro sino el matemático. Con esto, Grocio se opone a los aristotélicos o escolásticos, que se centraban en la cualidad, y se abre a los modernos como Galileo y Descartes, que aceptaban además la cantidad para estudiar lo cualitativo. De entre todas las disciplinas filosóficas, la filosofía moral era la más necesitada de rigor. Por eso quiso dotarla con el método geométrico. Es un mecanicismo metodológico, y éste se refleja en su misma concepción del hombre, como algo casi mecánico, artificial. Relojero o arquitecto, el hombre, o mejor el género humano, en su desarrollo histórico, ha construido al instituir el Estado el más complicado y quizá también el más delicado y con certeza el más útil de los mecanismos, el que le permite nada menos que sobrevivir a la naturaleza, no siempre amistosa. Si es cierto que el hombre está llamado no sólo a imitar sino también a corregir a la naturaleza, la expresión más alta y más noble de esta calidad suya de artífex es la constitución del Estado. Revisar misma obra, página 43. Aplicando este método en su principal obra política, Hobbes enseña que el Estado civil se hace para salir del estado de naturaleza. Leviatán 13. Revisar T. Hobbes, Leviatán, Madrid, Editorial Nacional, 1979. Este estado de naturaleza consiste en que, siendo en él iguales todos los seres humanos, son capaces de procurarse el máximo mal unos a otros. La muerte. Revisar Zarca, Hobbes y el pensamiento político moderno. Barcelona, Herder, 1997, página 59. Viven en un estado de violencia, homo homini lupus. Además, la escasez de bienes hace que cada quien desee procurarse lo que tiene el otro, lo cual crea un clima de continua desconfianza, en el que todos se preparan para guerrear contra todos. Inclusive, el buscar la gloria de unos por encima de los otros no conduce a la paz, sino a un estado de guerra perpetua. Pero esa vanagloria no es sino producto del ansia de poder. En el fondo de todo está el hambre de poder que tiene el hombre. El ser humano posee un afán de poder tan grande que sólo termina con la muerte. Confróntese, Leviatán. 11. Es cierto que el estado de naturaleza es para Hobbes una situación hipotética, más que histórica. Quiere decir que, si en algún lugar se cumplen las condiciones que configuran el estado de naturaleza, entonces se dará la guerra de todos contra todos. Leviatán 13. Dada la propia historia personal de Hobbes, hay algo muy certero que señala Bobbio. El estado de naturaleza que Hobbes tiene siempre en mente y que describe como guerra de todos contra todos, es en realidad la guerra civil que ha asolado su propio país. Cada vez que habla de la guerra civil como del peor de los males, le atribuye el carácter específico del estado de naturaleza. Revisar N. Bobbio, obra citada, página 46. Ese pesimismo respecto de la naturaleza humana hace de Hobbes un escritor realista. Es el miedo a la muerte violenta por falta de un poder común que puede evitarla y poner orden.
Lo que hace pasar del estado de naturaleza al estado civil es la razón. Los dictámenes de la recta razón son los que siguen de la búsqueda de la propia conservación o autodefensa para no morir violentamente. Su máxima fundamental prescribe buscar la paz para no perder la vida. Por eso se necesita el poder, pues no se puede seguir la razón si no se está seguro de que los otros harán lo mismo. Por ejemplo, no se puede respetar los pactos si no se tiene la seguridad de que la otra parte los respetará. En un estado de naturaleza, no se puede seguir esos dictados de la razón. Las leyes naturales existen en él y son válidas en él, pero no son eficaces. Revisar W. Sarka, obra citada, páginas 62 a 64. Seguir la razón, seguir la prudencia, sería en ese estado ser irracional e imprudente. Por ello hay que insistir un poder que sea lo suficientemente firme como para hacer desistir a los hombres de ir contra las leyes naturales, es decir, que los ponga en paz. Revisar F. Rato, Materiali per un confronto, Hobbes, Vico, Perugia, Edizione Guerra, 2000, páginas 117 y siguientes. Así, la recta razón y el poder son lo que congrega en sociedad por el pacto social, y allí se cumple el derecho natural que comprende los principios que ideó la razón para hacer la vida pacífica y segura. La sociedad no es un fin en sí, sino un medio para alcanzar los intereses individuales. Utilitarismo e individualismo. Para salir del estado de naturaleza y alcanzar el estado civil, los seres humanos establecieron un pacto o contrato social que ya era una idea antigua en los teóricos de la política. Leviatán 17. Por ese pacto los individuos sujetan su libertad omnímoda a un soberano, para que dicte leyes y establezca lo que es justo o injusto. Comprende dos pactos, de los que ya había hablado el monarcómaco Juan Altucio. A. Uno por el que cada individuo promete a los demás sujetarse al mismo gobernante. Y B. Otro por el que cada uno cede al gobernante el derecho de regirlo. El pueblo se somete completamente al gobernante, pero éste queda por encima de las leyes y exento de ellas. De ese modo, Hobbes identifica al Estado con el soberano. No se trata de un contrato histórico, sino hipotético o racional, para explicar la exigencia lógica del Estado. Así, el Estado no es un agregado, sino un organismo, un homo artificialis o persona civilis, un artefacto vivo. El soberano es la cabeza de ese organismo, y se cumplía en él lo que se decía del Leviatán bíblico, que no había potestad sobre la tierra que se le comparara. Job 41. La sociedad y el Estado son lo mismo, solo tienen la voluntad del soberano, que es un Dios mortal, con espada y báculo, porque también Estado e Iglesia son lo mismo. Aquí intercala Hobbes su teoría de la soberanía, que es absolutista. Leviatán 18. El soberano es absoluto. Ni siquiera debe obedecer las leyes impuestas por él, ni tiene que responder ante los ciudadanos, y no puede ser resistido. Solo tiene como límite ciertas obligaciones ante Dios: garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y aplicar el derecho natural. Despotismo ilustrado. 5. Spinoza. Benito Spinoza, 1632 a 1677. Escribió, además de su Ética, un Tractatus Theologico Politicus, 1670, y un Tractatus Politicus, el cual quedó incompleto. Revisar L. Stroh,
Baruch de Spinoza, en Le Strauss, R. Copsey. Obra citada, páginas 433 a 450. Admiraba a Maquiavelo, a Grocio y a Hobbes. Se inspira en Maquiavelo porque Holanda padecía muchas dificultades diplomáticas con la Francia de Luis XIV, que continuamente la hostigaba. Profesa el racionalismo y un monismo que se ha interpretado como panteísmo. Sin embargo, es menos materialista que Hobbes. Asimismo, de Grocio toma la idea de una monarquía fuerte, pero no absoluta. Revisar A. Negri, La anomalía salvaje, ensayo sobre poder y potencia, en B. Spinoza, Barcelona, Antropos, 1993, página 317 y siguientes. En efecto, al igual que Hobbes, Spinoza habla de un estado de naturaleza, en el que los hombres vivían libres pero dominados por sus pasiones, peleando por la conservación de su vida. Tratado teológico político, 16, 6 y siguientes. Revisar B. de Spinoza, Tratado teológico político, Salamanca, Sígueme, 1976. Es el derecho del más fuerte. Revisar L. Salazar Carrión, El síndrome de Platón, Hobbes o Spinoza, México, UAM, 1997, página 303 y siguientes. Por ello, en ese estado no hay nada injusto, pero es un estado continuo de guerra. Eso hizo que los hombres pasaran a un estado civil, conviniendo vivir racionalmente y en paz. Es el convenio del que surge el Estado, que conserva la seguridad y la paz de los ciudadanos. Pero su fin no es sólo negativo, como en Hobbes, de proteger a los ciudadanos, sino que tiene también el fin positivo de hacerlos vivir en libertad y llevarlos a la virtud o concordia animorum. Por ello, en seguimiento de Grocio, para Spinoza lo propio del Estado es la soberanía, consistente en el poder que dan al gobernante los ciudadanos al renunciar a su libertad. En el contrato social. Pero dicha monarquía no es absoluta. Tiene dos límites. 1. Está sujeta al derecho natural, que así se identifica con el divino, el cual pide la conservación del Estado, identificado con la Iglesia. Y 2. Está limitada por la libertad espiritual del hombre, pues por más pactos que haga, no puede dejar de ser hombre. Y en sus notas está el ser libre, principalmente en la conciencia. Debido a esta consideración de la libertad, el mejor régimen político es la democracia, o por lo menos una aristocracia moderada, o república aristocrática. En todo caso, la monarquía le parece insostenible. Y, aun en ese republicanismo aristotélico, tiene que haber una mayoría representativa para las decisiones que tome el gobierno. Aquí se ha visto el origen de la voluntad general de Rousseau, es decir, a diferencia de Hobbes, que se interesaba por asegurar el poder de la monarquía, a Spinoza le interesa salvaguardar la libertad de los individuos. Pero también a diferencia de Hobbes, que reconocía derechos naturales a los individuos fuera del Estado, Spinoza solo reconoce los que el Estado le conceda. Por lo demás, dado que Spinoza, a pesar de vivir en Holanda, conoció la intolerancia de sus propios correligionarios judíos, aboga decididamente por la libertad de creencias. Spinoza dice que, para lograr la paz y la concordia a nivel internacional, es deseable una federación de estados, con la cual se disminuirían las posibilidades de enfrentamientos bélicos y se podría llegar más fácilmente a la armonía. En esta línea, muchas ideas de Spinoza pasarán a Locke y a Rousseau.